En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo reducir la inflamación. Bueno, hemos hablado muchísimas veces sobre qué es la inflamación, pero vamos a lo práctico. Vamos a ver cómo reducir esta inflamación y cómo hacer que muchos procesos de nuestro organismo mejoren, como pueden ser enfermedades, como pueden ser síntomas, dolores de cabeza, alteraciones en la piel, caída del cabello, insomnio nocturno, aumento del estrés. Bueno, ya sabemos que hay muchísimos factores, muchos síntomas que están relacionados con la inflamación que no se conocen. Hay otros más típicos como la inflamación de la barriga, no esta, que es de embarazo, sino la típica inflamación de barriga después de comer, la diarrea, el estreñimiento, etcétera. Pero bueno, vamos a lo práctico, como hemos dicho antes. Vamos a empezar hablando sobre qué alimentos nos pueden ayudar a reducir esta inflamación. Ya sabemos que no existe ningún alimento milagroso. O sea, yo siempre lo digo, que los milagros a Lourdes, por estar tomando mucho, aunque el pescado azul sea un alimento súper antiinflamatorio, aunque tú estés tomando todos los días pescado azul, pero luego en tu dieta estás incorporando alimentos que están inflamándote, entonces, bueno, o hábitos muy inflamatorios, lo que estás añadiendo por un lado lo estás compensando por otro, por lo tanto no te va a favorecer. Entonces tiene que ser como todo el conjunto, pero sí que es cierto que una vez que llevamos una alimentación saludable de base, pues podemos incorporar estos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias para que puedan hacer este efecto que vamos buscando. Entonces, bueno, como he dicho antes, el pescado azul, sobre todo los pescados azules más pequeñitos, como puede ser la sardina, la caballa, el boquerón, todo este tipo de alimentos son muy beneficiosos porque tienen ácidos grasos omega 3, que ya sabemos que tiene ese efecto antiinflamatorio en nuestro organismo. Entonces incorporar estos pues al menos 3 veces por semana nos va a beneficiar. ¿Cómo podemos incorporarlos? Pues por ejemplo en los desayunos podemos añadir pues de vez en cuando una lata de caballa, estas en conserva, con las tostadas que nos tomamos. Ya estamos incorporando allí un pescado azul. 2 veces en el desayuno. Luego otra noche pues nos hacemos que si una ensalada de estas variadas pues le añadimos unos boquerones en vinagre a la ensalada. Otro día podemos hacernos unas sardinas al horno, que incluso la pescadería nos las puede limpiar sin espinas y tal, nos las hacemos al horno con unas patatas y unas verduras al horno. Entonces, bueno, ya hemos incorporado 3 raciones de pescado azul pequeño en nuestra alimentación, ya estamos aumentando esa desinflamación, ¿vale? Luego, otra de las cosas que podemos incorporar, pues muchas verduras y muchas frutas. Hemos hablado muchísimas veces sobre esto, pero es que es cierto que las verduras y las frutas variadas, sobre todo las verduras, contienen muchos antioxidantes, polifenoles y sustancias que son muy beneficiosas para nuestro organismo, fibras, que son el alimento perfecto de las bacterias que tenemos en nuestra microbiota, son prebióticos. Entonces, esto también actúan como alimentos que favorecen esa desinflamación. No todos tienen efecto antiinflamatorio, pero por ejemplo el brócoli. El brócoli es un alimento que puede al principio parecernos que incluso inflama porque puede generarnos muchos gases si no toleramos bien, pues sobre todo si no lo digerimos bien, pero contiene un antioxidante súper potente que se llama sulfarafano y es un potente antiinflamatorio también, entonces podría incluso tener ese efecto, bueno, lo tiene, el brócoli podría desinflamarnos. Luego otro grupo de alimentos que también son muy beneficiosos en esta etapa son las setas, o sea, todo el tema de setas, champiñones y todo eso, los betaglucanos, que también actúan como un antiinflamatorio en nuestro organismo, lo habremos escuchado hablar seguro, es el alimento perfecto de nuestra microbiota intestinal. Por otro lado, el beber agua, o sea, el estar hidratados, porque muchas veces le damos mucha importancia a la alimentación, pero no le damos importancia a lo que estamos bebiendo y muchas veces pues veo a gente que acostumbra a acompañar pues las comidas con que si bebidas carbonatadas cero, zumos de fruta, alguna bebida de estas que te dan energía. Pues no, vamos a acostumbrarnos a comer, si añadimos algo de bebida en las comidas, con agua. Agua o agua con gas. El agua con gas, si te sienta bien, también sería muy buena opción. Entonces, mantener una buena hidratación es importante. De todas formas, ahora, en los hábitos, que pasaremos enseguida a ellos, os voy a explicar por qué no es tampoco bueno, beneficioso, y por qué tampoco hay que beber tanta agua con las comidas, ¿vale? Mientras que comemos y justo antes de las comidas. Seguimos con los alimentos.
La patata, el boniato, esto me habréis escuchado hablar, si me conocéis ya por redes sociales, muchísimo sobre estos dos tubérculos. ¿Por qué? Pues porque estos dos contienen almidón. Ya sabemos que tanto la patata como el boniato contienen almidón y muchas veces se le añade a las comidas que preparamos, los guisos, etcétera, porque la patata le da como esa consistencia al guiso y hace que el caldo se quede más espeso. Aparte porque va soltando como trozos de patata cuando se hierve, pero también por el almidón, ¿vale? Que espesa como el caldito. Entonces ese almidón que contiene la patata, cuando nosotros cocinamos la patata, o bien la hervimos, la asamos, o incluso en la air fryer, si dejamos esa patata luego enfriar durante al menos 12 horas, siempre al principio la dejamos a temperar fuera y cuando ya está prácticamente fría la metemos en la nevera. Si la dejamos enfriar durante al menos 12 horas, a partir de las 12 horas ya ese almidón se convierte en resistente. ¿Qué significa que ese almidón sea resistente? Pues que cuando nosotros consumimos esa patata o el boniato, también algunas verduras como por ejemplo la calabaza también contienen almidón y también ocurre con estas. Entonces cuando consumimos ese alimento, pues ese almidón pasa íntegro por todo el tracto digestivo hasta llegar ahí al colon, donde alimenta a esas bacterias que tenemos. ¿Y qué hacen nuestras bacterias? Pues que al consumir ese almidón resistente producen butirato, que es un antiinflamatorio natural. Entonces ya sabemos que la patata, cuando se deja enfriar, el boniato o por ejemplo la calabaza, puede actuar como almidón resistente, que es un antiinflamatorio natural. Uno de los alimentos que también contiene mucho butirato es la mantequilla o el ghee, que muchas veces se le tiene mucho miedo porque pensamos el ghee es la mantequilla clarificada, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Que es como que le quitan como la lactosa, ¿no? Que tiene la mantequilla y dejan solamente lo que es la grasa animal. Entonces, bueno, tanto la mantequilla como el ghee, que lo pueden tomar intolerantes a la lactosa o los que no les sienta bien la leche, pues contienen butirato de forma natural. Entonces, muchas veces eso se le ha tenido miedo a la mantequilla o al ghee porque pensamos que son alimentos pues, muy ricos en grasa y que nos pueden afectar, incluso nos pueden inflamar. Pero si se utiliza bien, hombre, si te vas a tomar una tostada con mantequilla, una tostada de pan blanco con mantequilla y con mermelada, eso no es antiinflamatorio ni va a obtener los beneficios del butirato, pero sí que es cierto que, bueno, que sí que podemos incorporar alguna vez la mantequilla, o por ejemplo cuando nos hacemos una carne a la plancha, pues en vez de añadirle aceite de oliva, que es lo que siempre añadimos en nuestros platos y está genial y también es maravilloso, pues le incorporamos de vez en cuando un poquito de mantequilla o de ghee para obtener también ese butirato de forma natural. Así que bueno, también un truco que os doy. Y luego hablando de aceite de oliva virgen extra, pues las grasas en general son muy necesarias para desinflamarnos. Como he dicho antes, muchas veces pensamos que las grasas pues al final nos hacen que acumulemos grasa, hacen que tengamos peor salud cardiovascular, hacen que engordemos más. No, las grasas son muy necesarias, eso sí, grasas saludables, porque igual que he dicho que la mantequilla era un alimento muy saludable o saludable, la margarina, por ejemplo, que es como el sustitutivo que siempre utilizamos por la mantequilla porque pensamos que tiene menos grasa, que es más saludable, es más ligera, además siempre en la etiqueta de la margarina te ponen más ligera, para bajar el colesterol. Bueno, pues es todo lo contrario. Al final está compuesta de aceites vegetales que no son nada saludables y que son inflamatorios. Entonces, bueno, esa grasa intentamos evitarla, al igual que pues eso, los aceites de girasol, el aceite de palma, el aceite de colza, todo tipo de grasas hidrogenadas, todos los aceites que llevan normalmente los alimentos procesados que consumimos. Bueno, todo ese tipo de grasas no son buenas, obviamente, pero la grasa saludable, como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra, como el coco, el aguacate, los frutos secos, el pescado azul, que muchas veces también decimos, no, que yo no quiero comer pescado azul porque lleva más grasa, no, pues que esa grasa es maravillosa y te ayuda a eliminar grasa. Incluso la grasa de los animales, muchas veces también la gente dice, ay, voy a comerme, antes cuando era pequeña comía mucho las manitas de cerdo, que llevan ahí ese colágeno, esa grasa, ¿no? Y siempre decimos, no, es que son malísimos porque llevan mucha grasa. No, pues esa grasa es buena, esa grasa es necesaria y podemos consumirla. No podemos estar todos los días comiendo manitas de cerdo, pero sobre todo si son fritas, si están bien cocinadas, bien, perfecto. Pero lo dicho, que al final incluso contienen colágeno y grasas de buena calidad que podemos incorporar, incluso las carnes rojas, en momentos puntuales, pues una vez por semana, 2 veces por semana, podemos también consumirlas sin ningún problema. El hígado, las vísceras, todo eso también es súper importante. Y por supuesto, ya para finalizar con el tema de alimentación, las proteínas.
El huevo es un alimento súper completo, contiene todos los aminoácidos esenciales, la colina, que también interfiere en nuestro desarrollo emocional y también es buena para el corazón. Entonces, bueno, el huevo es un alimento maravilloso, al igual que el pescado, aunque no sean pescados azules, pescado blanco, las carnes magras también como el pollo o el pavo, aparte también son alimentos ricos en triptófano que nos van a ayudar a sentirnos pues mucho más felices, dormir mejor por la noche. Ya sabemos que el triptófano también está relacionado con la producción de la melatonina y el buen descanso también está a su vez relacionado con una menor inflamación. Así que, bueno, ya sabemos que este tipo de alimentos también son necesarios. Y bueno, y me dejaba las especias, pues como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre. Ya sabemos que la cúrcuma, si la mezclamos con pimienta, nos ayuda a favorecernos de ese principio activo que tiene la cúrcuma, que es la curcumina, que tiene ese efecto antiinflamatorio. Y ya si le ponemos el jengibre, que es un antioxidante maravilloso, pues perfecto. Así que mezclar diferentes tipos de especias en nuestras comidas también va a favorecer esa desinflamación, y tomarlas como si fuesen especias también. Yo en mi libro Adiós a la inflamación también tengo al final del todo como, bueno, al principio os explico pues qué es la inflamación y en qué nos puede influir, también cómo desinflamarnos, como os explica aquí en el libro, pero de forma un poco más extendida, y al final del libro tenéis como 11 recetas, que una de ellas es una infusión antiinflamatoria, y bueno, está como todo enfocado también en el caldo de hueso, que es un alimento también que tiene ese efecto antiinflamatorio. Entonces eso son 11 recetas que son, como yo les llamo, de fondo de armario, ¿no? Que son recetas que podemos utilizar prácticamente todos los días. Una es un pan, un caldo de huesos, como hemos dicho, una infusión, una base de pizza, bueno, que nos puede ayudar. Entonces os los dejo ahí por si alguien tiene el libro y quiere revisar esas recetas, pues que sepáis que os pueden ayudar también muchísimo a reducir esa inflamación. Aparte, ya sabéis que con el reto, o sea, con el libro, perdón, también os incluye un reto de 3 días especial del libro. Y en la descripción, o sea, en los comentarios, en el fijado el primero que vaya a tener, os voy a dejar también otro reto de otros 3 días, distinto al del libro, gratuito, para que podáis hacer también y practicar esta desinflamación, ¿no? Cómo desinflamarnos mediante la alimentación. Pero bueno, continuamos con los hábitos que tenemos que incorporar para reducir la inflamación. El estrés, la producción de cortisol bastante elevada, hace que se genere inflamación, y la inflamación también ayuda a que se produzca más cortisol. Es como que es un ciclo ahí vicioso, que si tú trabajas por un lado la desinflamación mediante la alimentación, pues vas a conseguir estar menos estresado, pero al final la cabeza, o sea, a nivel de cabeza tenemos que intentar concentrarnos, intentar ver lo que nos está causando ese estrés. Si es nuestro trabajo, pues vamos a intentar hablar con la persona que nos causa ese estrés. Si es nuestra familia, pues intenta solucionar los problemas que tengas con tu familiar, pero eso, el estrés al final te afecta muchísimo a tu salud, ya no solamente en la inflamación, sino en procesos hormonales, en todo en general. Entonces, bueno, gestionar el estrés ya sabemos que es algo importante. Podemos hacer meditaciones, ejercicio como por ejemplo puede ser el yoga, el pilates, que nos puede favorecer, y aparte también, por ejemplo, salir a caminar. O sea, te vas a caminar tú solo o a correr, y es como que en ese momento en el que estás contigo misma y no sé, te pones a pensar en tus cosas, es como que hace que, pues no sé, soltemos como todo ese estrés a partir del deporte. Entonces, pues bueno, hacer deporte, que es otro de los puntos clave que tenemos que intentar conseguir, sobre todo el ejercicio de fuerza, es esencial también para reducir esa inflamación en nuestro organismo. Pero un hábito que es muy importante y que no se tiene prácticamente en cuenta es el hecho de estar expuestos al medio ambiente. Normalmente siempre estamos dentro de casa, vamos del trabajo a casa y prácticamente no nos exponemos a la luz natural, ni nos exponemos a respirar aire puro. Estamos siempre, pues eso, dentro de las casas y dentro de las oficinas. Entonces tenemos que intentar estar en contacto con el medio ambiente. Aunque parezca una tontería, pero se han visto muchísimos estudios de que incluso estar en contacto con la naturaleza a través de nuestros pies o nuestras manos, eso que hace mucha gente de abrazar un árbol, ¿no? O de irse a pasear por la montaña y descalzarse y sumergir los pies dentro del río, o estar en contacto con las piedras con los pies, o irte a pasear por la playa, eso es maravilloso, te hace conectar con la naturaleza y quieras que no, te hace relajarte. Por eso cuando nos vamos a la playa,
cuando llegamos a casa nos encontramos tan relajados porque ese contacto con la naturaleza, estás respirando, estás tocando, estás sintiendo a través de los pies esa relajación. Y ya no solamente por eso, sino que cuando nos exponemos al medio ambiente, a la luz del sol, también estamos captando y sintetizando vitamina D. Que ya sabemos que la vitamina D, aparte de una vitamina, es una hormona, actúa en nuestro organismo como una hormona. Entonces regula prácticamente todo, también nuestro sistema inmunitario, o sea, es un precursor de nuestro sistema inmune. Ahora también hablaremos de algunos suplementos que podrían ayudarnos en el caso que se necesiten, ¿vale? Porque a lo mejor a partir del sol podemos sintetizar perfectamente la vitamina D y no sería necesario, pero que son también súper interesante. Antes, al principio del vídeo, también hablábamos sobre el tema del agua, ¿no? Os he dicho que es importante hidratarnos mucho, pero sí que es cierto que beber mucha agua durante las comidas o justo antes de las comidas puede hacer que el ácido que tenemos en el estómago, que al final el estómago es una de las primeras digestiones que hacemos. Nosotros cuando comemos, masticamos los alimentos y ahí en el hecho de masticar, que se depende de nosotros, es la primera digestión que hacen los alimentos. Al impregnarse también con la saliva, que lleva amilasa, que es una enzima que empieza ya a descomponer los alimentos y ya pasa por el esófago hasta llegar al estómago. En el estómago nosotros tenemos como un ácido que se llama ácido clorhídrico. Eso es como una lava, como una llama que va quemando como los alimentos y va ayudando a la digestión. Entonces, si nosotros estamos bebiendo mucha agua previamente, antes de las comidas y durante las comidas, esa lava, ese ácido clorhídrico se diluye en ese agua. Entonces puede ser que si tú luego comes, no digieras bien los alimentos porque hay agua en exceso dentro de tu estómago. Que eso normalmente, si tú estás bien, estás sano y no tienes ningún problema de disminución del ácido, no te tiene por qué pasar nada y puedes beber agua perfectamente. Pero es cierto que hay personas que ya tienen un poquito ácido en el estómago, la gran mayoría de personas, y es que ahí empiezan los problemas digestivos. Ya sabemos que ahora son muy comunes los problemas digestivos, pues empiezan siempre desde arriba, ¿no? Entonces eso muchas veces es por falta de ácido. Entonces beber mucha agua con las comidas podría diluirnos ese ácido en el estómago. Una de las cosas que podemos hacer y que también favorecería la desinflamación es hacer descansos metabólicos, dejar espacio. Muchas veces estamos comiendo a todas horas. Cuando no estamos comiendo, desayunando, estamos en la media mañana. Cuando no es la media mañana, el picoteo antes de la comida. Cuando no es la comida, es que si lo que comemos después de comer. Luego la merienda, luego el aperitivo antes de la cena y luego que si el vasico de leche antes de irnos a dormir. Y estamos al final todo el día haciendo digestiones. Eso al final, a la larga, lo que te va a ocasionar es disminución de ácido en el estómago, por supuesto, y también inflamación. ¿Por qué? Porque aunque sea saludable lo que estás comiendo, no dejas a tu organismo que haga otro tipo de función que no sea la de la digestión. O sea, estamos constantemente digiriendo. Entonces el hígado, por ejemplo, que tiene otro tipo de funciones como es la desinflamación, como es la desintoxicación, etcétera, no puede realizarla. Entonces, qué mínimo que dejemos esas 4 o 5 horas entre una comida y otra y 12 horas entre la última comida que hagamos en el día y la primera que hagamos al día siguiente, ¿vale? El ayuno nocturno, mínimo 12 horas. ¿Se puede hacer más? Sí, pero bueno, en principio vamos a empezar con esas 12 horas y si nos sentimos cómodos podemos aumentar alguna horita más siempre y cuando no nos genere eso estrés. Y como os he dicho antes, iba a nombraros también algunos suplementos que nos pueden favorecer en esta etapa en el caso de que se necesiten, ¿vale? Pues el omega 3, por ejemplo, en cápsulas puede ser bastante beneficioso siempre y cuando el omega 3 sea de buena calidad, sea proveniente de pescados azules, de los más pequeñitos y en concentraciones buenas, que no se haya oxidado, etcétera. Y bueno, puede ayudar normalmente cuando tenemos a lo mejor, por ejemplo, una persona que tiene una colitis ulcerosa o que tiene una enfermedad de Crohn o alguna enfermedad inflamatoria de las articulaciones, bueno, y está a lo mejor en un brote, pues tomar como un extra de omega 3 podría favorecerle en ese proceso. O a lo mejor una alteración en una analítica de un parámetro inflamatorio, pues también podríamos favorecer esa desinflamación con ese omega 3. Entonces, bueno, podría ser un suplemento interesante siempre y cuando el suplemento sea, esté bien formulado, sea de buena calidad y te lo hayan recomendado, pues eso, tu nutricionista, tu médico o una persona que conozca tu caso. Otro suplemento que también a lo mejor podría venir bien es la vitamina D, porque si tenemos niveles bajos de vitamina D, tu cuerpo genera inflamación como respuesta, entonces bueno, tenemos que tener unos buenos niveles de vitamina D y esa podría ser un suplemento de vitamina D con K2
podría ser también bueno en esta etapa. Y bueno, luego el magnesio también podría ayudar por el tema de la relajación muscular y eso también podría favorecer esa desinflamación. Pero yo me quedaría con suplementos así que nos pueden ayudar a desinflamarnos, el omega 3 y la vitamina D, en el caso de que se necesiten y te lo hayan pautado. Y ya con la alimentación y los hábitos que te he comentado, y si sigues el reto antiinflamatorio de los 3 días gratuito que tenéis ahí en el primer comentario fijado, seguro que vais a notar bastante mejoría, ya lo veréis. Y ya sabéis que luego tenemos retos más continuos de 3 meses, Nutricionate en la clínica, pero bueno, empezar por ese gratuito de 3 días, probar y ya nos decidís qué tal. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Nos vemos en el siguiente, podéis darle a me gusta, comentar, bueno, hacer todo lo que se suele decir aquí en YouTube, que yo no soy muy especialista en este tema, porque ya sabéis que esto favorece a que podamos llegar a muchas más personas y poder ayudarles. Os mando un beso gigante.